estudiando. Pero en la palabra del Señor nadie puede decir ya lo sé todo. Nadie. El único que lo sabe todo es el Señor Jesucristo y nos dejó la palabra para que la estudiemos. Hay temas bien polémicos, controversiales, no muy claros y a veces nos cuesta entenderlos, pero como dice, parece que es Deuteronomio 29, ¿será? ¿No se acuerdan ustedes? Vamos a ver qué dice, no sé si ese es. Quiero ver, ahora su Biblia. Yo no voy a dar la clase, la enseñanza, ya está el maestro, pero quiero, porque a lo mejor hasta a mí se me olvidó si eso es lo que dice Deuteronomio 29. Si no, pues ahora nos vamos a desengañar y tendré que estudiar más. Sí, es el 29. Está fácil, mire, 29, léamelo. ¿Ya lo tiene ahí? A ver, léanlo, todas y todos juntos. Amén. Dice que las cosas secretas, ¿a quién le pertenecen? A Dios. En la Biblia hay muchos secretos, si usted no sabía. Pero lo que está revelado es para nosotros y para nuestros hijos. Lo único que hay que estudiar la palabra del Señor para poder entender lo que ya está revelado. Lo que no te lo dice en una porción bíblica, te lo dice en otra, y eso es muy importante. Así como estamos, voy a dejar con nosotros a nuestro hermano Josué Parada. Él es el maestro de esta ocasión y ya después seguirá Saúl o no sé quién seguirá, Yashua. Ok, Josué con nosotros. Acérquese más para acá, mire aquí, hay aquí dos en esta banca, en la otra otros dos y así, pueden acercarse, no le tengan miedo a las jovencitas. Very flattering. I'm not a teacher just yet, but de antemano les pido perdón. Mi español me limita, ¿verdad? Entonces mis palabras se me tuercen, pero solo les pido que me tengan un poquito de paciencia. Pero para empezar, primeramente le quiero dar gracias a Dios por haberme permitido, ¿verdad?, administrar la enseñanza en esta noche. Segundamente, pues a los pastores, a Josh, ¿verdad?, por ser los medios cual Dios usó para poder permitir que yo llegue acá. Para los que no oyeron o para los que no saben, bueno, pueden tomar su lugar, perdón. Para los que no saben o para los que no oyeron, algunos días de culto de jóvenes van a ser algunos días de jóvenes, de culto de jóvenes van a ser reemplazados con días de enseñanza. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Hoy voy a estar dando una lección sobre teología. That's my area of specialty. Entonces no va a haber tanta Biblia el día de hoy. Es biblical based theology, o sea, Biblia basada, teología basada en la Biblia. Entonces, seguimos adelante. El tema de hoy es ¿por qué cristianidad? Why Christianity? Es una pregunta que muy tarde en mi adolescencia yo me la hice. Es una pregunta bien importante en la vida de todos nosotros. Yo crecí, quizás muchos saben, en un ambiente cristiano. Mi familia es cristiana, una gran parte de mi familia es cristiana. Y pues nunca tuve a alguien que realmente confrontara mis creencias. Entonces nunca realmente tuve like a reason to really like dig deep, biblically speaking. Y pues años y años, ¿verdad?, sin realmente escudriñar lo que la Biblia dice, me llevó a un punto en cual yo me puse a preguntar, pues, ¿qué es lo que hace la fe cristiana lo correcto? And the catalyst for that, o sea, lo que like, I don't know how to say it, that what incentivized that, lo que empezó esa curiosidad, fue un debate entre un ateo y un cristiano, ¿verdad?, en cual un punto cual el ateo usó contra el cristiano fue que él fue cristiano simplemente porque él creció en un ambiente cristiano, ¿verdad? Entonces, this hit me because prácticamente me estaba hablando a mí, ¿verdad? Yo crecí en un ambiente cristiano y hasta ese punto yo me llamaba cristiano simplemente porque pues mis padres fueron cristianos. Y este ateo, o sea, acusaba a este cristiano diciendo que él era cristiano porque él creció en un ambiente cristiano y esta misma idea se aplicaba a todas las fes, sea las fes
musulmanas, ¿verdad? The pantheistic faith, que si nacieras en el Medio Oriente, salieras a musulmán, si naciste, ¿verdad? En los Estados Unidos o en una gran parte de Europa, hubieras sido a cristiano, y así en India, o sea, así se venía la idea que tu fe fue debido a donde tú naciste. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué es lo que hace a mi fe correcta, ¿verdad? C.S. Lewis, un teólogo cristiano, dijo que si Dios no existe, no es de importancia para nadie. It is not an important question. No, o sea, nos estamos gastando el tiempo, pero si es que Dios existe, es la pregunta más importante que nosotros nos tenemos que hacer. Creo que fue Ravi Zacharias que dijo que nosotros estamos endeudados con nuestro Creador, y es una razón por la cual nosotros tenemos que buscar de Él. Let me set up. Entonces, el día de hoy me estaré enfocando, perdón, I'm sorry, I don't even know if you heard all that, but el día de hoy me estaré enfocando en 4 fes. Me estaré enfocando en estas 4 fes primordialmente porque son las fes con más evidencia y los más seguidores. Ahora, para aquellos que piensan que pues la fe cristiana es pura fe, no hay nada de evidencia aún en el Evangelio, pues uno se tiene que preguntar, pues ¿para qué dejó Dios la Biblia, verdad? Entonces, en el cristianismo hay un paso que uno tiene que hacer de fe, pero sí hay evidencia, o sea, there is things that we can use to help us in this faith. Ahora, las 4 fes de cual yo me voy a enfocar, como dije, me voy a enfocar en ellas simplemente por ser las fes más seguidas, o sea, the biggest faith in the world, y the faith with the most evidence. Obviamente hay más fes que solo 4, but you can boil basically all the faiths in the world. Uno puede reducir todas las fes a lo más básico, o sea, lo que todas las fes tienen en común. Entonces, estas 4 fes van a ser hinduismo, budismo, islam y cristianismo. Estaba planeando agregar el judaísmo a esto, pero el cristianismo es prácticamente una versión completa del judaísmo. Le quiero dar gracias al pastor por haberme dado un punto de referencia, creo que fue 1 Corintios 10:32, que prácticamente separaba el judaísmo y el cristianismo, diciendo que hay una iglesia, hay pues obviamente el pueblo de Israel y hay los gentiles, ¿verdad? Ahí claramente separa las fes. Entonces, aunque creamos las ideas de los judíos, en sí no podemos ser judíos. Entonces, vamos a aplicar un filtro a cada una de estas fes. I'm sure y'all know the answer, which one comes out at the end. Pero vamos a aplicar un filtro y vamos a ver cuál fe sale al fin. Entonces, ahora el hinduismo y el budismo. Ahora el hinduismo y el budismo tienen el mismo problema. Las dos son fes politeístas, panteístas y ateístas, que básicamente significa que creen en muchos dioses, que el universo en sí es Dios y que Dios no existe. Ahora voy a hacer un esfuerzo para no confundirlos. Politeísmo es la creencia, como dije ahorita, en muchos dioses. Panteísmo es la creencia que en sí el universo, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? Lo que está en el universo por entero es Dios. El ateísmo, pues nosotros todos conocemos que es la falta de la creencia en un Dios. Primeramente, el hinduismo, por ejemplo, sostiene la creencia que el universo en sí es Dios y que para adquirir moksha o su versión del cielo, uno tiene que deshacerse del deseo. Ellos básicamente son politeístas debido a que, de acuerdo a la fe de ellos, toda cosa dentro del universo es Dios. Estoy seguro que ustedes han oído del stereotype que los hindús no comen vacas, y es verdad. Es más, no comen una gran mayoría de las carnes, porque en su creencia todo por dentro del universo, como dije, el universo en sí es Dios. O sea, sus seres, their belief in their souls es una parte de Dios. Everything is God in their faith. Ahora, moksha es la versión de ellos cuando se viene el sello. That's their version of heaven, and they acquire it by basically lo adquieren su versión del cielo
sobre reencarnación, ¿verdad? La creencia de reencarnación sobre vidas y vidas hacen más good deeds, and you get to a point where you basically maxed out and you acquire moksha. Ahora, en el budismo se encuentra la falta de una creencia en Dios. En vez se encuentra la idea que la paz o su versión del cielo, ¿verdad? Se adquiere obedeciendo the Four Noble Truths y el Eightfold Path. En el budismo se encuentra un cierto tipo de ateísmo. Por lo general, hay una gran falta de la creencia en Dios, de una creencia en Dios. En vez para ellos, la versión del cielo, the ultimate goal of Buddhism per se, is that you ultimately, just like I said, you follow the Eightfold Path, the Four Noble Truths, y adquieres una paz interior. O sea, no hay ningún cielo. Hay solo una paz que uno puede adquirir y es the ultimate goal para ellos. Ahora, Gautama Buddha, que fue el fundador del budismo, fue un hindú, pero rechazó ideas íntegras a la fe hindú y fue en su propia búsqueda de verdad y salió con los mencionados Four Noble Truths y el Eightfold Path. Ahora, no estoy seguro si es que nació en una familia hindú, pero lo que sí sé es que originally él fue hindú y rechazó la idea del caste system, que para los que no saben es un sistema que todavía está siendo usado en India. Es la idea que pues cada humano, o sea, nosotros decimos que we're priceless, nosotros no se puede poner un precio en una vida humana, en un ser humano, más en este sistema se encuentra que es completamente lo opuesto, están poniendo valor sobre las vidas de los humanos, familias que están en pobreza, familias que están en riqueza, hay niveles a esto y la manera cual uno escala a estas vidas es a través de la reencarnación, una similaridad entre el budismo y el hinduismo. Ahora, como quiera, la caída de las dos fes es la falta de la respuesta a la pregunta ¿de dónde viene el universo? La respuesta a esta pregunta es bien íntegra a cualquier creencia porque nos ayuda a descubrir qué es nuestro propósito en este universo, o sea, las intenciones detrás de nuestro nacimiento. Como dije, estaré enfocándome en 4 fes, pero en todas las fes que se pueden encontrar, the main thing, the goal, es contestar esa pregunta, ¿de dónde venimos? Porque con la respuesta a esa pregunta recibimos la idea de qué es nuestro propósito, ¿verdad? This stand on which my Bible sits and all that, no sé cómo se puede decir altar, ¿verdad? El propósito es para sostener mi Biblia, ¿verdad? Mis libros, todo tiene un propósito, todo fue creado con un propósito. Entonces, toda fe, ¿verdad? Toda fe tiene que contestar esa pregunta. ¿De dónde venimos? Y eso nos ayuda a deducir qué es nuestro propósito. Y la falta de estas dos fes es que ninguna de las dos contestan esa pregunta. Ahora, la presuposición, que el universo tuvo un principio no es algo controversial. Cristianos y ateos científicos están de acuerdo que el universo tuvo un principio. Nadie debate esto. Usando las leyes de la naturaleza que se aplican al universo entero, nadie puede crearse a sí mismo. Ahora quiero recordarles que si tienen algunas preguntas, if y'all lost track, no tengan miedo de levantar las manos. Yo voy a tratar de contestar las preguntas a la mejor de mi habilidad. Pero la idea que el universo tuvo un principio no es algo controversial. Cristianos, ateos, sea quien se le pregunte, el universo tuvo un principio. En el cristianismo encontramos, ¿verdad?, que Dios creó el universo, ¿verdad? Entonces, en la ciencia, a través del Red Light Shift y la expansión del universo, en 1960, quiero decir, fue cuando realmente vinieron al consensus que el universo sí tuvo un principio. There is no controversy. Ciencia y la fe están de acuerdo que el universo tuvo un principio. Ahora, que algo no se puede crear a sí mismo, ¿verdad? Yo, obviamente, vengo de mis padres. Thank you for coming. O sea, todo tiene un origen. Nada en sí se puede crear a sí mismo, incluyendo el universo. Esta ley de la naturaleza se aplica al universo por entero. Ahora, el primer verso de la Biblia contesta a esta pregunta diciendo, o sea, el Génesis 1:1, ¿verdad? Dice, en el principio creó Dios los cielos, ¿verdad? En el principio ahí está el tiempo, los cielos, ahí está el espacio, y la tierra, ahí está lo material. Entonces, inmediatamente
la Biblia nos describe un Dios que es capaz de iniciar el proceso de creación sin ser limitado por el universo. Mas en el hinduismo y el budismo tenemos no solo la falta de un creador exterior, sino la falta de un creador por lo general. Just to recap, por si se han perdido, en el hinduismo hay la creencia que pues todo es Dios, el universo en sí es Dios. Mas científicamente hablando, nosotros sabemos que el universo tuvo un principio. Ahora, it begs the question, ¿cómo es que el universo vino a existencia? Por definición, un Dios no puede ser creado, ¿verdad? Y dándoles el beneficio de la duda, ¿qué fue que causó el universo? Entonces deja una pregunta sin respuesta. En el budismo se encuentra the complete lack of a God, o sea, todo depende para ellos, todo depende de algo más. Y no hay para ellos una necesidad de un Dios. Entonces encontramos que las dos fes, el hinduismo y el budismo, tienen el mismo problema, que las dos no tienen una respuesta a la pregunta más grande. Entonces, para seguir adelante, la tercera fe de cual yo me quiero enfocar hoy es Islam. Ahora, como mencioné, the three monotheistic faiths son las fes más grandes, son las fes deducidas de Abraham. Y Islam es una de ellas. Islam es la fe más grande después del cristianismo, con alrededor de 1.9 billones de seguidores. Tiene el crecimiento más rápido de todas las fe, incluyendo el cristianismo. Mas el problema es que este crecimiento no es debido a conversiones, o sea, no fue porque alguien decidió pues convertirse al Islam, es debido a los nacimientos. Entonces, si no es debido a los nacimientos dentro de familias musulmanes, yo me recuerdo viendo un caballero musulmán en las calles de London, creo que fue, y estaba diciendo que pues una táctica cual él usó, estaba diciendo que pues deberían de venirse la fe musulmana porque, si siguen lo que el resto del mundo está haciendo, hay un gran crecimiento, ¿verdad? Más lo que Islam les falta decir es que pues ese crecimiento no es debido a las conversiones, como dije, es debido a los nacimientos dentro de las familias musulmanas. Simplemente están teniendo muchos bebés, ¿verdad? That wasn't a joke, I swear. La verdad es que Islam está a la misma vez perdiendo seguidores por los miles. La gran pérdida de Islam está en la historicidad de Jesús, o sea, evidencia empírica. Entonces, científicamente hablando, filosóficamente hablando, la decaída de las dos fes, la fe de los hindús y la fe de los budistas, es la ciencia y la filosofía. Es la caída de las dos, más la caída de la fe de Islam es evidencia empírica, o sea, history. El Nuevo Testamento, que documenta la historia de Jesús, no es solo un libro de guianza espiritual, sino un libro con reclamos falsificables que ha sido estudiado y escudriñado por miles de historiadores. I'm not sure if I'm using that word correctly. Historiadores son historianos, creo que es que se dice. Y estudiados. Sobre siglos y siglos, investigadores históricos han descubierto miles de manuscritos que afirman lo que está escrito sobre la vida de Jesús en el Nuevo Testamento. Ahora, reclamos falsificables, para explicarlo, elaborar un poco. Reclamos falsificables no significa que los reclamos que hace el Nuevo Testamento son falsos, sino para darles un punto de referencia. El Viejo Testamento clama que pues el diablo fue destronado y que pues y que Dios he got rid of him and all that. Eso no es un reclamo falsificable, o sea, no podemos usar la ciencia ni la historicidad, ¿verdad? De lo que nosotros sabemos de history, no se puede usar para desprobar eso, es algo que nosotros tenemos que creer por fe. Mas el Nuevo Testamento es una excepción, hace reclamos históricos. Jesús fue una figura histórica. Mucha gente ve en la Biblia como pues un libro, pues la palabra de Dios, y es así es como lo deberíamos de ver. Pero Jesus, literally speaking, fue una persona que nosotros tenemos con pruebas que vivió. Ahora, entre estos descubrimientos está más de 5,800 manuscritos escritos en griego, 10,000 manuscritos escritos en latín y
9,300 manuscritos escritos en otros lenguajes antiguos. Ahora, para los que no saben, manuscritos son copias de los documentos originales del Nuevo Testamento. Ahora, algo bien importante que yo quiero que ustedes tomen de esto es que muchos piensan que el Nuevo Testamento está escrito en hebreo. No es el caso. La mayoría del Nuevo Testamento está escrito en griego. El Viejo Testamento es mayormente escrito en hebreo, con la excepción de Daniel, que creo que está escrito en arameo. Pero la vida de Jesús es historical, o sea, la vida de él, lo que él hizo, está escrito. Como voy a escribir acá, dice, entre estos manuscritos están cosas escritas por seguidores de Jesús, palabras escritas por personas que fueron testigos de los milagros de Jesús, y también palabras de autoridades de ese tiempo hablando de la vida de Jesús. Entre estas autoridades, ¿verdad? These are sources, fuentes que nosotros tenemos sobre la vida de Jesús. Entre estas autoridades está Josephus y Tacitus, por ejemplo, que vivieron entre 50 años de la muerte de Jesús. Tacitus fue un historiador romano que habló sobre la vida de Jesús, sobre un hombre que clamaba ser el Mesías, que murió y aún que resucitó. Josephus también fue un historiador, mas él fue judío, y como Tacitus, él escribió sobre un hombre que clamaba ser el Mesías y que murió y después resucitó. Tenemos miles, como mencioné ahorita, miles de estos documentos, copias de los documentos originales de gente que claman que vieron Cristo, o sea, después de ser resucitado, que lo vieron muerto en la cruz. O sea, nadie debate esto. Voy a tratar de no torcer mi lengua. Históricos datan algunos de estos manuscritos muy poco tiempo después de la muerte de Jesús. Con tanta evidencia temprana sobre la muerte de Jesús, prácticamente nadie niega la muerte de Jesús en la cruz. La razón por cual esto es significante es porque el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, dice lo contrario de lo que los históricos dicen. Es el único libro histórico que niega la muerte de Jesús, no solo en la cruz, sino sobre todo. Obviamente hay muchos libros antiguos, pero nosotros, o sea, para darles un punto de referencia, historiadores, historians, gente que estudian, creo que escribí la palabra para no perderla, es eruditos de arqueología, creo que es que se dice, o sea, gente educada en esta área, prácticamente consideran cosas entre siglos como factual. Si tenemos algo that's dated back by centuries, it's considered a fact. Mas en el caso de Jesucristo, tenemos evidencia, creeds, por ejemplo, que son grupos de personas que clamaban haber visto a Jesús después de su muerte. Tenemos creeds that date back months after his death, meses después de su muerte. Tenemos gente que claman haber visto a Cristo. O sea, lo que yo quiero entender es que si es algo factual, si hay algo factual, esto es algo factual. Que Jesús murió, nadie lo debate. Esto causa problemas con el Corán y con la fe entera, porque no se alinea con lo que nosotros sabemos que es verdad, secularmente hablando. El Corán fue escrito más de 600 años después de la muerte de Jesús, pero como que Jesús no murió, mucho menos en la cruz. Tenemos miles de manuscritos que confirman la muerte de Jesús, muchísimo más temprano que 600 años, y vienen de muchas fuentes confiables fuera del Nuevo Testamento. Mayormente los manuscritos que tenemos son copias de Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Que fueron seguidores de Jesús, que hablaron sobre la vida de Jesús, los milagros que él hizo. Mas nuestras evidencias, they extend far beyond that, van más allá que eso. Nuestras evidencias son fuentes exteriores de la vida de Jesús, o sea, lo que está documentado en el Nuevo Testamento. Ahora, no hay problema con un libro de ficción clamando que Jesús no murió, pero la muerte de Jesús es algo bien sensible en la fe musulmana y bien íntegro en el mensaje general. Ahora, algo que yo quiero que ustedes tomen esto es que, para los que no saben, en el Corán, Jesús no es nada más que un profeta, in a line of prophets, el último siendo Mahoma, ¿verdad? I think that's how you say it, Muhammad. Pero Jesús es nada más que un profeta.
ellos van tan largo como para decir que Él va a regresar para recoger a su gente. Entonces, sí se encuentra la historia de Jesús en el Corán, pero como digo, es el único libro que niegue que Él murió y pues mucho más en la cruz. Ahora, pero con un libro que clama ser la palabra incorruptible de Dios, la muerte de Jesús es un golpe fatal para la fe entera. Entonces, ¿cómo se puede explicar? Un libro ficticio que clame que Jesús no murió en la cruz, no hay problema, porque al fin y al cabo nosotros sabemos que el libro es de ficción, pero con un mensaje tan íntegro a la fe como la vida de Jesús, o sea, es algo bien íntegro a la fe, y diciendo algo controversial como que Él no murió, es como puse acá, algo fatal para la fe entera. Ahora, es un mensaje corto. Ahora, la última fe de entre estas cuatro es el cristianismo. Hasta el momento de ahora tenemos tres. Tenemos el hinduismo, el budismo y la fe musulmana. Como dije, la caída de la fe de los hindús y de los budistas es la falta de la respuesta a de dónde venimos, ¿verdad? A la creación del universo. Más la caída de la fe musulmana es que nosotros sabemos que Jesús murió, mucho más en la cruz. And it goes far beyond that. Nosotros también tenemos documentos, manuscritos que dicen que hay gente que dicen que vieron Jesús después de su muerte. Ahora, estos son reclamos. Es una cosa que una persona diga que vieron a Jesús después de su muerte, pero es otra cuando tenemos miles de personas que dijeron la misma cosa. Tenemos miles de documentos que dicen esto. And I really want to nail that point home. Yo quiero atornillar ese punto porque es lo que confirma la muerte. Y esto es la decaída de la fe musulmana. Un golpe como esto es suficiente para poder derribar la fe entera. And that's really what I want to get at. El hinduismo y el budismo tienen un problema científico, filosófico, más la fe musulmana tiene un problema histórico. Ahora, para culminar, el cristianismo es la única fe que no deja espacio para duda, sino un espacio para un paso de fe. Es la única fe que está de acuerdo con lo que sabemos de nuestro universo y con lo que dice la ciencia. Ahora, I'm using that loosely, porque obviamente hay gente que claman la evolución y todo eso, la teoría de la evolución, pero esa es la cosa, es solo eso, es solo una teoría y nada más. Entonces, cuando yo digo que el cristianismo está de acuerdo con lo que la ciencia dice, estoy diciendo con lo que es objective, con lo que es comprobado. Es la única fe que está de acuerdo con lo que la historia dice, y más que todo es la única fe cual literalmente clama ser la verdad. Ya para culminar, si quieren pueden abrir sus Biblias a Juan 14:6. Puedes parar un momento. Es como dije, no va a haber tanta Biblia como es una lección teológica. Pero voy a esperar un momento para que lo puedan encontrar. Cuando lo tengan lo pueden indicar con un amén. No sé si hay algunas preguntas hasta el momento de hoy, y si hay, pues. Juan 14:6. Oh, sorry, man. I really hope you heard all of that. Ahora, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo puedo debatir back and forth sobre the facts that are in the Christian faith. Pero la verdad es que Jesús literalmente es la única persona históricamente hablando que ha clamado ser la verdad. Buda no lo clamó, aún Alá en el Corán y los hadiths y las suras no clamó ser la verdad. Mahoma, su último profeta, no clamó ser la verdad. En la fe cristiana se encuentra la única persona que encuentra ser que cuenta ser la verdad. Ahora, es un mensaje corto, pero es todo lo que tengo para el día de hoy.
Espero que haya sido para la edificación, ¿verdad?, de sus vidas. Y si es que ustedes están, ¿verdad?, alegres con su fe, esto también puede ser usado para traer otra gente a los pies de Cristo. Recuerden que no todos son gentiles, no todos son gente ignorantes que no tienen ninguna fe. Algunos son gente que ya mantienen una fe. Y nosotros, para poder traer la gente a los pies de Cristo, nosotros tenemos que saber de dónde es que viene esta gente. Entonces es bien importante que sepamos muchísimo más, no solo de nuestra fe, sino de la fe de otra gente. Con eso los dejo. I know it was short, but that's all I have for today. And que Dios los bendiga. Los dejo con quien le corresponde el micrófono. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor por nuestro hermano Josué. Le digo que no se vaya porque ahora es que vienen las preguntas y las va a contestar. Gloria al Señor. No sé si hay alguna pregunta, si entendieron lo que Josué estaba impartiendo sobre las cuatro fes, que serían lo que las religiones más conocidas, más poderosas, podríamos decir. No sé si hay alguna pregunta sobre o algo que no entendieron. ¿Quién tiene pregunta? ¿Saúl? ¿O él va a contestar también? Ok. Ok. La confirmación del inicio del universo. O sea, antes de eso no teníamos mucha experiencia en cosmología. O sea, la exploración del universo, la confirmación del universo. Fue hasta que Einstein vino y... fue hasta que Einstein... la pregunta fue... what was the question over 1960? Yeah. Entonces la pregunta es, yo brevemente hablé de la confirmación del inicio del universo en 1960, si no estoy mal. Pero Albert Einstein salió con la teoría de general relativity, que explicaba la correlación entre el espacio y el tiempo. Y a través de eso nosotros descubrimos, ¿verdad?, también con el Hubble Telescope, que el universo se estaba expandiendo. Entonces la mejor analogía con cual yo me puedo salir en el momento es como decir un globo, por ejemplo, ¿verdad? You put a bunch of black dots on that balloon, right, and you blow it. This balloon is going to expand, right, and those little black dots are going to separate, right? Más si sacamos el aire del globo, se comprimen. Entonces, en la misma manera, el universo se está expandiendo, ¿verdad? Las galaxias entre el universo se están expandiendo. Más si vamos de vuelta en el tiempo, el universo se comprime. Ahora, cuando se comprime, llegamos a un punto, ¿verdad?, en cual tuvo un inicio. And there's also the red light shifts, que son luces de las estrellas que son muy, like, very far, y sobre tiempo they have like a shift in their light, and through that we're able to discover, like, how old they are, and because of that we're also able to discover that the universe had a beginning. Y esto creo que, si no estoy mal, fue descubierto y confirmado en el año 1960, or the 60s or the 70s, por ahí andaba. But that's when we really came to that conclusion. I'm not sure if it was by Albert Einstein, but I'm sure that I know that he was the one that initiated that. Él fue el que inició ese proceso de curiosidad, porque a través de sus equations, ¿verdad?, de matemáticas, nosotros aplicamos esto a muchas áreas de ciencia y en la cosmología, ¿verdad? Antes de eso no había mucho conocimiento sobre la cosmología. Entonces, cuando él vino, él inició ese proceso, y a través de sus ecuaciones nosotros vinimos a la conclusión que el universo tuvo un principio. Algo que yo quiero agregar a eso es que, pues como saben, ¿verdad?, la ciencia has a stigma behind it, que solo son ateos. Y una cosa que cuando fue descubierto que el universo tuvo un principio, they tried to withhold that from the public. O sea, esa información
el descubrimiento de que el universo tuvo un principio, lo trataron de esconder del público porque sabían que si los cristianos vinieran a darse cuenta, lo iban a usar en contra de ellos, porque pues como sabes, en nuestra fe es bien duro que Jesús, la creencia que Jesús, que Dios creó el universo. But I hope that answers your question. I don't know if it did. Oh, okay. Yeah. ¿Más preguntas? Yeah. You had mentioned that because of the historical fact that Jesus was alive, the extra manuscript that you're talking about, that could alone destroy the Islam faith. So why hasn't that been tumbled down? It's the same reason why like plenty of other faiths haven't been tumbled, and it's like, I mean, como dije, verdad, mucha gente crece en estas fe y no van fuera de su camino para conocer más. Yo me puse a mí mismo como un ejemplo. Fue hasta... la pregunta de ella fue si es que la evidencia que tenemos sobre la vida de Jesús, si eso es suficiente evidencia para desmantelar la fe musulmana, ¿por qué es que no lo ha hecho todavía? Y para dar un ejemplo, ¿verdad? En mi vida, por ejemplo, fue hasta muy tarde en mi adolescencia, que no fue tanto tiempo atrás que yo me hice esas preguntas. Entonces es simplemente porque la gente, they turned a blind eye. And they like to justify it, they like to beat around the bush. Truth is that we know that Jesus died, and that was enough to kind of put it in the ground. I hope that answers your question. It did? All right. No sé si hay algunas otras preguntas. Si no, pues los dejo. No, eso fue Mahoma. O Islam clama que Jesús fue un profeta, pero Buda no fue un profeta. Es más, como dije, en el budismo no hay la creencia en algún Dios. Diciendo que Buda fue un profeta implica que pues él tiene palabra de un ser sobre nosotros. Más la cosa por cual, o sea, el gordo de oro que se ve en muchos restaurantes, él que clama ser Buda, ¿verdad? Gente lo admiran a él y lo usan a él como un punto de referencia, como qué deberíamos de ser, o sea, un ejemplo, pero un ejemplo secular. Él no fue profeta, no hay ninguna creencia que hay un Dios, solo hay la creencia que uno puede adquirir a través de the Four Noble Truths y nada, solo hay la creencia que uno puede adquirir paz, o sea, nirvana, a través de siguiendo esas reglas del budismo. Pero no fue profeta. La pregunta fue, para los que no oyeron, bueno, que Buda fue un profeta, ¿verdad? O que si Buda fue profeta. ¿Es that it? Yeah. Entonces no, Buda no fue ningún profeta. Moksha? Hinduism. Yeah. La pregunta es moksha, o sea, si es similar a nirvana is like a state of peace that's reached through basically like years and years of meditating and following the Four Noble Truths and the aforementioned stuff. Pero como dije, en el hinduismo y el budismo hay la creencia en la reencarnación, ¿verdad? Entonces que después de la muerte uno es puesto en algún otro ser y eso es pues porque la razón por cual los hindúes no comen vacas. Pero a través de la reencarnación uno hace suficientes good deeds, and in Hinduism you reach moksha, which is like their version of heaven, and in Buddhism you reach nirvana, que es no necesariamente la versión de ellos del cielo, sino paz en el interior. That's basically all that is. No sé si hay otras preguntas. Okay, si no, pues los dejo con el pastor. Gloria a Dios. Yo creo que puede haber muchas preguntas y las hay, de hecho. Ahora nosotros como cristianos, bueno, será algo que se me enseñó y se me dio un ejemplo y lo he puesto en práctica. Como cristianos tenemos que conocer primero esto. Y se me hizo se dio un ejemplo. No sé cuántos han trabajado aquí en el banco contando dinero y todo eso. ¿Nadie? Ok. Pero se me dio ese ejemplo de
cuando alguien trabaja en un banco contando dinero, donde tienen que trabajar con dinero, lo primero que le enseñan a la persona es a conocer los billetes verdaderos, todo, porque ahí tienen sellos, tienen numeritos, tienen tantas cosas. Y una vez que aprendemos a conocer completamente el billete verdadero, cuando caiga en nuestras manos un billete falso, en el momento usted se da cuenta que no es el verdadero. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta de lo falso. Ahora es muy importante la clase que trajo Josué, porque como estamos en un país donde hay toda clase de religiones, en este país hay toda clase de religiones, las que él mencionó son las más reconocidas, las más grandes incluso, pero lo cierto es de que nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia. El cristianismo se deriva de Cristo, por eso que somos cristianos, porque Cristo es nuestro líder, nuestro maestro, el fundador. Y algo muy importante, que el autor de este libro, que es la Biblia, su autor vive. Esa es la gran diferencia. El Buda murió, lo que dijo Josué, ¿verdad? Confucio, otro líder, murió. Tantos líderes que se han levantado. Mahoma, que es el líder de los musulmanes, ¿verdad? Que él solo escribió el Corán en un periodo de aproximadamente 40 años. La Biblia se escribió en un periodo de aproximado de 1500 años por más de 40 autores. Y en esta palabra usted no encuentra controversia. Ahora, claro, la gente que quiere llevarnos la contraria va a encontrar algunos textos un poco controversiales, pero ya al leer la Biblia completa nos damos cuenta que ella es su propio intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, la Biblia fue escrita por muchos autores de diferentes niveles intelectuales, capacidades. Por ejemplo, los pescadores, Pedro y ¿quién más? Los discípulos eran pescadores. Pablo era una persona muy preparada. Vemos estadistas como Daniel, vemos a Moisés, que él no era una persona ignorante, él fue preparado en las mejores universidades de Egipto, él fue estudiado, personas muy preparadas, mas sin embargo Dios quiso usar diferentes personas, y con todo y eso no encontramos controversia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor fue inspirada por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el autor de esta palabra. Y por eso cuando alguien sale con un disparate por ahí o con algo nuevo, y vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que no puede ser de Dios. Porque el Espíritu Santo no nos va a enseñar o a revelar algo que contradiga lo que Él mismo inspiró. Si Él enseñó, es más, si pueden leerme ahí en Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y verso 3, de Primera de Juan, no el Evangelio, Primera de Juan, sus cartas, que es 1, 2 y 3, pero en la primera carta, el capítulo 1, verso 1 y 3, léanmelo ahí. 1 y 3 del capítulo 1. Amén. Entonces ahí está el apóstol Juan, que fue el que escribió el libro de Revelaciones, fue el discípulo amado que se recostaba en el pecho del maestro. Él dice lo que hemos visto y oído, lo que hemos contemplado, lo que vimos, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es lo que les enseñamos. O sea que ellos de primera mano, ellos
anduvieron 3 años aproximadamente con el maestro. Ellos se graduaron en el mejor instituto, ellos vieron de los milagros que Jesús hacía. Y en cuestión Josué tocó muchos temas muy importantes o puntos muy importantes, y a veces nosotros quizás no todos profundizamos tanto porque son temas muy profundos, pero la palabra del Señor, la Biblia, no es un libro de historia, aunque habla de historia, pero no es un libro de historia. Yo siempre he dicho que la Biblia es nuestro manual de fe y conducta, pero aunque no habla de historia, pero ahí nos habla de principios. La palabra del Señor, o sea que la Biblia no está alineada a la razón. O sea, porque el problema es de que en la actualidad la gente que no conoce a Cristo todo lo quiere razonar, y si no le encuentra la razón para creer en aquello, no lo acepta. Pero la Biblia no está alineada a la razón. Si estuviera alineada a la razón, que todo lo que enseña aquí la Biblia fuera razonable, ok, así es, lo creo, sí, tiene razón, entonces no hubiese espacio para la fe. Entonces todos razonaríamos la Biblia, pero este es un libro de fe y conducta, o sea que Dios lo permitió para dar espacio a la fe. Nosotros estamos aquí porque creemos que el creador de esta Biblia, que el creador del universo es Dios, o sea que por fe estamos aquí. Ahora, lo que decía Josué en cuanto a historia, pero yo digo que es un libro de historia, aunque no es el propósito enseñarnos historia, pero ningún cristiano y no cristiano puede negar la existencia de Jesucristo. A tal grado que aunque no quieran los inconversos o los no cristianos aceptar de la existencia de Jesucristo, tienen que aceptar que el tiempo se cuenta tantos años antes de Jesucristo, tantos años después de Jesucristo. Usted lo encuentra en cualquier literatura, no en la Biblia solamente. Cualquier literatura usted encuentra que el tiempo, la venida de Cristo fue tan impactante que partió el tiempo en dos. Ahí comienza. Se mide el tiempo antes de Jesucristo, después de Jesucristo. Y lo que uno estudia, ¿verdad? Porque hay tantas teorías, ¿verdad? Y hoy con el avance de la ciencia, el conocimiento, cada vez que se descubre algo nuevo, se puede, como dijéramos, confirmar lo que ya Dios decía en su palabra, lo que Dios dice en su palabra. Antes, hace muchos años que se enseñaba que la Tierra, que el planeta era plano. Mas sin embargo se dieron cuenta que los barcos al irse más lejos se perdían porque el planeta, la Tierra, no es plano, es redondo, como una naranja. Y de esto ya nos hablaba el libro de Job, cuando Satanás se presentó delante de él y Dios le dijo: ¿de dónde vienes? Dice: de rodear la tierra, de andar por ella, rodearla. Es algo redondo, no plano, rodear la tierra. Y conforme avanza la ciencia se confirma más lo que ya Dios dice en su palabra. Quienes han negado la creación, nosotros somos creacionistas, nosotros no somos evolucionistas, aunque hay cosas que han evolucionado, sí, pero cuando digo creacionistas, creemos en que fue Dios quien creó los cielos y la tierra. Es más, lo que mencionó Josué, dice Génesis 1:1, ¿qué dice? Todos lo sabemos. Ok, entonces, según la Biblia hebrea, comienza Dios, porque Dios siempre es el primer lugar. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ok, pero ahí habla del principio. Dios creó los cielos y la tierra. Entonces ahí nos habla de espacio, nos habla de materia y nos habla de tiempo.
3 cosas. Espacio, de aquí al cielo hay un espacio enorme. La tierra es materia, usted la puede tocar, aquí andamos caminando sobre ella. Y el tiempo, en el principio. Principio nos habla de tiempo. Cielos de espacio, tierra de materia. ¿Quién lo creó? Y entonces para que alguien cree o haga algo, debe estar fuera de. O sea que antes que existiera el tiempo, la materia, el espacio, Dios ya existía. Dios creó los cielos y la tierra. Y para que Él creara algo, Él está fuera, porque Dios no está ni sujeto ni a tiempo ni a espacio. Lo que decía Josué sobre quiénes son los hindús, ¿verdad? El hinduismo, donde también ellos son los que se les llama panteístas, porque creen en muchos dioses, y también ellos creen en la reencarnación. Nosotros creemos ¿en qué creemos nosotros? ¿En qué? ¿Qué es lo opuesto a la reencarnación? Resurrección. Cristo resucitó, muchos resucitaron, y Cristo resucitó con un cuerpo ya glorificado, pero tenía ciertas características del cuerpo humano, porque se dio a conocer, pudo comer y todo. Nosotros creemos en la resurrección, no en la reencarnación, porque la creencia del hinduismo es de que la persona cuando muere se convierte en otro ser. Por eso que no comen las vacas, aunque ellos se mueren de hambre. Y la creencia de ellos es de que a través de tantas reencarnaciones, ellos su alma, su espíritu se va purificando, hasta que se convierte en parte del infinito. Esa es la creencia de ellos. Más cuando nosotros leemos en la Biblia, dice Hebreos, ahora no recuerdo si el capítulo 10, pero en la epístola de Hebreos dice que Jesucristo con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, a usted y a mí, con la sola ofrenda de su cuerpo. Nos purificó de nuestros pecados. Ahora cuando muramos, resucitamos, va a ser un cuerpo glorificado. No necesitamos reencarnar en un marrano, en una gallina, nada de eso. Usted resucita con un cuerpo glorificado para vida eterna. Y bueno, van a seguir las enseñanzas, pero solo quería decirle, ¿verdad?, que hay teorías y todo eso. Se habla de la teoría de cómo se formó la Tierra, ¿verdad? El Big Bang, ¿cómo le llaman en inglés? ¿Cómo? Ok, eso. Como una explosión, ¿no? La gran explosión. Ok, ahora, aun cuando nosotros creyéramos en la gran explosión, mi pregunta sería, ¿quién provocó esa explosión? Ahora, nosotros no creemos de esa manera. Nosotros creemos que Dios creó las cosas en el principio, cielos y tierra, y de ahí todo lo creado, todo lo que se ve fue creado de lo que no se veía, por la palabra de Dios, porque Dios es creador, su palabra es creadora. Y yo recuerdo cuando fui al instituto, ¿qué año? En el 97 me gradué, parece. Y teníamos un maestro, muy buen maestro, que él incluso le daba clase a los estos judíos en la sinagoga. Era maestro de judíos, porque él era de origen salvadoreño, pero hablaba inglés, español y iba a decir y gangoso, no, inglés, español y hebreo. Y él daba clases, sí. Y él nos enseñó una ley, la ley de causa y efecto. Todo efecto tiene una causa. No podemos retroceder. De ahí que se hace la pregunta, parece que está en un libro de teología, en teología, donde se pregunta quién fue primero, si el huevo o la gallina. Nosotros sabemos quién fue primero, ¿verdad?
Tú sabes qué fue primero, Mónica. ¿Qué fue primero? La gallina. Ok, pero en una universidad se le preguntó estaba el profesor que era, no sé si ateo, pero hablando en contra, y entonces el alumno le preguntó que, maestro, tengo una pregunta, ¿qué fue primero, el gallo, el huevo o la gallina? Él dice, la gallina. Ok, ¿de dónde viene la gallina? No, pues del huevo. Entonces, ¿qué fue primero? No, pues la gallina. No, pues el huevo. No puede pasarse uno toda la vida retrocediendo sin llegar a un punto principal. Entonces nosotros como cristianos creemos que fue primero la gallina, después el huevo. Pero aún para preguntas así tan simples, los ateos o los que no creen en Dios hacen tantas, ¿cómo le dijera? Se meten en problemas o nos quieren hacer desistir de nuestra fe. Algo que dijo un filósofo. Mire, la filosofía, uno puede leerla, pero como no está basada en la creencia en Dios, hay cosas que hay que hacerlas a un lado. Pero este filósofo Pascal, él siempre me viene a la mente lo que él dijo. Él dijo, creo en Dios, porque si Dios existe, salgo ganando. Y si no existe, no pierdo nada. O sea, es una respuesta filosófica para los ateos o gente que a veces nos hace. Y yo sé que ustedes se encuentran en la universidad o ya en las high school con gente que no cree en la palabra, con gente que no cree en Jesucristo, que no cree en la Biblia y gente así. Pero esta es una respuesta filosófica, ¿verdad? Nosotros creemos en Dios porque sabemos que sí existe. Pero si no existiera, para contestarle a estos ateos, si no existiera, pues ¿qué perdimos? Nada perdimos. Al contrario, pues nos va mejor creer en Dios. Pero no sé, ahora que estamos aquí, que están ustedes los jóvenes, si hubiese alguna clase, algún tema en específico para tocar la siguiente clase para que se vaya preparando Saúl o Yashua, a ver quién la da, no sé. O Stevie. ¿Hay algún tema que a ustedes les emociona o les llama la atención o ninguno? Wow. Bueno, entonces ya vamos a cancelar la enseñanza porque nadie se interesa por enseñanza. ¿Cómo? Sí, aunque no, aquí no hay nada oculto, aquí no es que si le gusta a la muchacha que está al lado, el muchacho, no, aquí no hay nada. O bueno, que te llamen a ti, si hay algún tema que les interesa para preparar ese tema, porque de esa manera se aprende más, un tema en específico y se aprende más de la palabra del Señor, porque todos nos enfocamos en ese tema. Amén. ¿Hay algún comentario? Yasmin. Sí. No, el noviazgo no. ¿Religión y qué? Relación con Dios. Religión y relación. Ok. Religión y relación. Bueno, ahí podemos adaptar eso a algún tema. Sí, Saúl. Dentro del cristianismo. Ok. Sí, es muy bueno eso, porque recuerde que todas sectas, eso son sectas y religiones, eso, todas sectas siempre algo que tienen en común es que siempre resaltan a un líder o al fundador de esa secta. Pero es importante, no se pueden tocar todas, pero está buena esas sectas y religiones.
¿Cómo? ¿O a las 7 iglesias de Apocalipsis? De ese yo puedo también impartir una enseñanza sobre eso. Y también sobre sectas, pero aquí hay muchos maestros. Aquí está Yahshua, Stevie, Saúl, Mónica también. Y Josué, ahí está. Y bueno, a la final, si no hay nadie más, ponemos a la pastora. También escribe el mensaje a las 7 iglesias ahí. Ok. Si no hay comentarios, sí, Mónica. ¿Ese es profecía o escatología? Escatología. Escribe ahí escatología. ¿Cómo? Pues eso podríamos abarcarlo en lo de las religiones y sectas, o a qué en específico te refieres, si tienes algo claro en mente. Pentecostés, sí. Bautistas, metodistas, luteranos y todistas, como dijo mi hermano. Metodistas y todistas. Sí, también se pueden aclarar esos puntos. Tú escribe por ahí las bases doctrinales, escribe por ahí bases doctrinales, el por qué somos Pentecostés, así rápidamente, nomás por encima, porque nosotros creemos en los dones del Espíritu. Los bautistas, no sé si todos, pero muchos no creen en los dones del Espíritu, ni en el bautismo con el Espíritu Santo, pero lo dejamos para después. Ok, pues vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Creo que ya tienen temas ahí para más de un mes por lo menos y estudiarlos. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza que impartió Josué sobre el hinduismo, el budismo, los musulmanes y el cristianismo, que es lo que nos corresponde a nosotros. Y solo quiero decirles, jóvenes, que es muy importante una experiencia con Dios, una experiencia con Dios, con el Espíritu Santo, porque esto es más que una religión, más que conocimiento bíblico, sino tener una experiencia con la presencia misma de Dios. Eso marca nuestras vidas, eso marca la diferencia. Vemos el caso del rey Saúl, cuando él andaba, se perdieron las asnas de su padre, andaba buscándolas, después Dios envía a Samuel para que lo ore por él, para que lo unja, y cuando Samuel lo hace, dice que él fue mudado en otro hombre. El Espíritu de Dios vino sobre él y él fue mudado en otro hombre. O sea, con el Espíritu Santo, tenemos una experiencia con el Espíritu Santo, nuestra vida cambia, somos marcados. Que aunque nos quieran echar por tierra lo que nosotros creemos, hay una experiencia que Dios ha dado a nuestras vidas, que hemos tenido con Dios mismo, y eso marca la diferencia, que nadie nos aparta de lo que hemos creído. Entonces es muy importante esa experiencia con la presencia, con la persona del Espíritu Santo, muy importante. Amén. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre Santo, Padre bueno, mira, sin prisa, levanta ahí tus manos, alaba al Señor.